Buenas tardes, abogada. Le habla Florencia. Le quería decir si me puede ir haciendo moderadora para ir poniendo la presentación, por favor. Buenas tardes, Florencia. Le vamos a dar primero prioridad al grupo que le toca hoy. Cuando termine el tiempo, continúan ustedes. Ok, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Uniberto. ¿Se me escucha bien, abogada? Sí, Bueno, la cámara no sé si se me mira, pero ahí la voy a activar. sí lo veo. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Otto. ¿Cómo se encuentra mi abogada favorita? Fíjese que hoy estoy de peor humor que ayer. Uy, no le creo, ¿y eso? Ya vengo yo aquí a violarla. Mm, A ver con esta exposición que le voy a hacer, a ver si no va a estar contenta. Vamos a ver. Bien estudiado, estoy listo para que la clase entienda lo que vengo a exponer el día de hoy. ¿Usted y quién más expone? Exponemos Otto Martínez, Ángel Irías y Alexis. Un poco de nervios, pero eso siempre hay, pero cuando uno está preparado como estoy yo, no existen los nervios. Espere, voy a sacar a mi perro de mi cuarto, que si no, va a estar llorando. Vayan poniendo la presentación para avanzar un poco rápido. Sí, abogada, ahorita. Ahorita la subo. Te volví a robar. Pierde el sabor a caramelo. Otto, te estamos escuchando cantar. Yo sé, es para empezar la clase de buen ánimo. Pero esa abogada, ahorita la voy a subir.
Espero que exponga mejor que lo que canta. Disculpa, abogada, es que no me he tomado mi té hoy, entonces la voz no la tengo muy afinada, que digamos. Ay, son los nervios por eso me estoy riendo. Pero abogada, sí le tengo unas preguntas que se las voy a hacer durante la exposición de ciertas cositas que entendí, pero siento que pueden haber dos maneras de explicar esto, entonces ahí se las voy a preguntar. ¿Qué le pasó a Astrid, Diana? Estaba teniendo problemas de conexión, me dijo que, bueno, cualquier cosa que siga intentando. ¿Qué tema, Soto? Los contratos de garantía y el contrato de factoring. Ok. Sí, ahorita la estoy subiendo ya, abogada. Bueno, abogada, ya estamos listos para exponer. Bueno, pues comencemos. Ponga la presentación. Sí, ya creo que ya les debería de salir. Si me pueden verificar, por favor. Eh, Empezamos, abogada. Sí, adelante. Bueno, muy buenas tardes, abogada, compañeros. El día de hoy, junto a mis compañeros Ángel Irías y Alexis Cruz, les venimos a hablar sobre los contratos de garantía y el contrato de factoring. Vamos a avanzar un poco rápido con esta presentación, dado que el grupo de ayer todavía va a tener chance de exponer hoy. Así que bueno, acá vamos.
Ok. Vamos con la primera diapositiva. ¿Qué son los contratos de garantía? Perdón. Bueno, los contratos de garantía son contratos accesorios que se suscriben para que se asegure el cumplimiento de un contrato principal. Así, solo serán exigibles estos cuando no se cumple la prestación principal. Y ahorita vamos a entrar La cámara, Otto. ahorita voy a... Solo les recuerdo que por favor no lean. Me fui a peinar rapidito que me parezco un desastre. ¿Me pueden ver, compañeros? Espérense. Ahora salud. ¿Me puede ver bien, abogada? Esa cara de guapo. Ok. Entonces ahorita vamos a entrar a detalle con los contratos de garantía. Y vamos a empezar con el primero, el contrato de fianza. Empezamos con los antecedentes. Se empieza en Babilonia, en donde se puede encontrar el primer ejemplo de una fianza en el año de 1730 a.C. Se encuentra por primera vez en el Código de Hammurabi. Ok. En el Código de Hammurabi es donde se encuentra por primera vez esta figura legal. Es importante reconocer el contexto histórico que había del esclavismo en esta época, ya que el primer ejemplo de una fianza se da en la reglamentación de los esclavos, los cuales eran considerados objetos y estos eran regularmente cedidos en fianzas. Después, también esta figura legal del contrato de fianza se menciona en las sociedades antiguas de India e Israel. Pero esta figura se popularizó en Roma durante el periodo del derecho romano. Como conocemos hoy, la fianza fue que se popularizó en Roma. Aquí encontramos el término stipulatio, que se traduce a fianza, y este se caracterizaba por ser un contrato verbal de garantía y a su vez era un contrato accesorio tal como es conocido en nuestra legislación hoy en día. Entonces, una fianza estipulatoria pues es básicamente un contrato verbal accesorio mediante el cual en esta situación una persona, que en este caso es el fiador, se obliga a pagar una deuda ajena en el caso de que el deudor principal no pague en el término que está establecido para esa persona. Y bueno, un contrato accesorio, pues eso todos sabemos qué es y lo explica nuestro código en el artículo 1543. Ahí menciona lo que es un contrato accesorio, que es un contrato accesorio básicamente tiene por objeto asegurar que se cumpla una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, como por ejemplo, un ejemplo de una garantía de pago son las que se dan cuando uno va a sacar un préstamo de un banco. Entonces, la garantía esta solo puede existir mientras la obligación principal de pagar el préstamo exista, porque una vez ya la obligación se extingue, entonces la garantía al igual se extingue. Entonces, ahí podemos ver 4, la verdad, civilizaciones donde se empezaba a presentar esta figura legal. En Roma, en India, en Israel y en Babilonia. Vamos a hablar ahora qué es el contrato de fianza, lo que han estado esperando. Entonces, un contrato de fianza mercantil es en el cual una tercera persona se obliga a cumplir la obligación de un deudor en caso de que éste no la cumpliera según el término pactado. El contrato de fianza mercantil es el que se constituye a favor de una empresa. Entonces, en este contrato, el fiador responde solidariamente por el fiado. Es decir, en el caso del incumplimiento de la obligación principal, el acreedor puede venir y proceder a exigirle al fiador que cumpla lo que se comprometió en nombre del deudor. Es decir, la abogada en este caso estaba
por un ejemplo que le puedo dar así de persona a persona, es la abogada me da a mí 100.000 empiras para que yo termine mis estudios. Y vengo yo y me comprometo a pagarle esos 100.000 empiras, pero eso es una de las preguntas que le tengo, abogada. Porque como estamos hablando de contratos de fianza mercantiles, usted sabe que cuando una sociedad, pues ellos tienen bastantes como, podemos decir, terrenos o maquinaria, o eso que lo puede dar en garantía. Pero cuando una empresa así, o sea, yo me imagino que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas que por lo general ellos sí cuentan con un fiador o una empresa de fianzas, perdón. Pero una empresa mercantil, ¿verdad? Que, o sea, si ya es grande, no se le exige mucho el tener un fiador. Depende de la operación, pero lo que quiero que quede claro es que la empresa mercantil que otorga la fianza se dedica especialmente a eso. Sí, hay empresas en Honduras no tenemos afianzadoras, sino que el servicio de fianza lo brindan los bancos o bien las compañías de seguros. Las aseguradoras, correcto. Sin embargo, no tenemos empresas que se dediquen exclusivamente al otorgamiento de fianzas. Okay. Y generalmente las fianzas se necesitan sobre todo cuando se hacen contrataciones con el Estado para poder suplir esos requerimientos de garantías que exige el Estado en la contratación pública. Ah, ok. En ese caso, ¿quién sería como el fiador de estas empresas, abogada? Los bancos. Los bancos, las compañías de seguro. Pero, o sea, digamos, una empresa normal, digamos que Grupo Intur, es que esta es otra pregunta que le tengo, digamos que Grupo Intur quiere sacar un préstamo, por ejemplo, ¿verdad que si son de la misma sociedad? O sea, porque yo lo que tengo entendido con Intur es que, digamos que Popeyes es su propia empresa, Burger King es su propia empresa, ¿verdad que en este caso, como son de la misma sociedad, una no puede ser fiadora de la otra, o sí? No pueden ser, porque las únicas autorizadas para brindar estos servicios son instituciones del sistema financiero autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Así que una sociedad mercantil común y corriente, no puede. Burger King no puede ser fiadora de otra. Solamente bancos y compañías de seguros. Realmente he entendido que, o sea, yo primero que todo, la verdad no lo voy a mentir, pensé que sí se podía, pero como esas dos que les mencioné como tienen la misma personalidad jurídica, pensé que por ese razón podía una ser fiador de la otra. En ese caso estaríamos hablando de una fianza civil y no mercantil. Sí, correcto. Es decir, por ejemplo, Popeye puede ser fiadora de Burger King, pero sería un contrato civil, no mercantil, a pesar de que se trate de dos comerciantes. Ah, ok. Gracias, abogada. Bien, entonces ahora vamos a proseguir con las características. Bueno, el contrato de fianza es un contrato accesorio, un contrato, bueno, se las voy a explicar una por una. Es un contrato accesorio porque este depende de un contrato o una obligación principal, como les había mencionado anteriormente, y en el caso de que se incumpla esta obligación, la principal, entonces ahí es cuando debe exigir el cumplimiento de esta fianza. Es un contrato subsidiario, ya que el fiador no está obligado a cumplir mientras el deudor no incumpla con su obligación principal. O sea, mientras el deudor esté pagando a tiempo, entonces el fiador no está obligado a cumplir con pago. Es un contrato... Ahí vamos a hacer un paréntesis. De hecho, ese rasgo característico, escuche bien, ese rasgo característico es el que se diferencia la fianza civil de la fianza mercantil. ¿Usted me puede decir de qué manera podemos diferenciar la fianza civil de la fianza mercantil? Sí. Dígame. Que como se mencionó ahorita, que en el contrato de fianzas, pues primero se encuentra, no en nuestro país, pero por lo general están estas empresas de fianzas. Ellas son las que le dan el dinero al deudor para que... No estoy hablando de eso, estoy hablando de la característica que usted menciona, de la subsidiariedad.
Ajá. Entonces no sé, abogada, si me puede explicar usted, por favor. Léase el artículo 1309 y me lo explica. Ahorita. Déjenme lo abro. 1309, abogada. Artículo 1309. La donación a plazo o bajo condición no producirá efecto alguno si constare por escritura privada o pública en que ¿Y se qué clase exprese está usted? ¿En ¿Cómo? civil o en qué clase está? en mercantil. ¿Y entonces por qué me está hablando de donaciones? Yo me equivoqué de código. Ahorita se lo estoy abriendo. Ay. Eso es bueno tener una abogada como usted, me ayuda bastante, gracias. Artículo 1309. En la fianza mercantil, el fiador responde por el fiado, sin gozar del beneficio de exclusión. ¿Hola? Adelante, explíquelo. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo en este artículo nos menciona que en la fianza mercantil, el fiador, en este caso el fiador es el que paga en caso que el deudor no lo haga, responde por el fiado sin gozar del beneficio de exclusión. Ajá. Sí, eso se entiende fácil. Mire, Otto, no se pase de gracioso. No, yo no me estoy pasando de gracioso, abogada. En ningún momento. Bueno, entonces tome esto con seriedad. Lo estoy tomando con toda la seriedad que pueda. Bueno, entonces, por favor, Dígame. explíqueme bien ese artículo, porque si vamos a hablar de fianza, usted tiene que saber perfectamente a qué se refiere el beneficio de exclusión. No, la verdad es que no sé qué significa el beneficio de exclusión. Ok, ¿alguien del grupo sabe? No sé. El derecho que tiene que perseguir el acreedor al deudor por no pagar en el tiempo, por no pagar en el patio del tiempo establecido. No. ¿Quién más es del grupo? No, o sea, creo que con exclusión a lo que se refiere es al beneficio de los fiadores para que, para que no puedan ser compelidos y por regla general al pago mientras tengan bienes suficientes. Entonces el obligado es principal o preferente. Ah, abogada, ya Cada entendí que... vez, por favor, Ángel y Díaz, por favor, pongan las cámaras. Abogada, ya entendí yo que es el Perdón, beneficio disculpe, es que quería Permítame, atender la estoy cámara. con Ángel y Díaz. Ok. A ver, vuélvame a decir en qué consiste el beneficio de exclusión. Y no me lea. Bueno, sí, como le decía, es el beneficio de los fiadores para que no puedan ser compelidos y por regla general eh, al pago y, o sea, mientras tengan bienes suficientes, el obligado sea principal o preferente. ¿Qué significa eso de que no sean compelidos? O sea, Como, oponerse a pagar la fianza mientras el acreedor... Déjeme, por favor, Ángel y Díaz. Estoy con Ángel. sí, o sea, se refiere a que, o sea, ya no puedan ser como molestados, pues, como dice Otto, a pagar la fianza. Ajá, pero acá dice que no van a gozar de ese beneficio. ¿A qué se refiere? Ok, o sea,
se refiere que estos fiadores no tienen el beneficio de la exclusión, o sea que pueden ser compelidos al pago de bienes suficientes que sean como principales o preferentes. Creo que a eso se refiere el artículo que usted nos está preguntando. Correcto, y esa es la diferencia entre una fianza civil y una fianza mercantil. En la fianza civil, los fiadores sí gozan del beneficio de exclusión. En la fianza mercantil, los fiadores no gozan del beneficio de exclusión. Esto quiere decir que en caso de incumplimiento del fiador, perfectamente el acreedor indistintamente puede demandar o bien al fiador o al fiado. Sí. En este caso, el fiador no puede alegar la excepción de subsidiariedad o de beneficio de exclusión en el sentido de que persigan primero los bienes del deudor principal. Es decir, existe una obligación solidaria entre el fiador y el fiado, donde el fiador puede perfectamente responsabilizarse de la obligación del fiado, sin necesidad de excusarse o de hacer uso del beneficio de exclusión. Esa es la diferencia principal entre la fianza civil y la fianza mercantil. Y voy a citar otra diferencia, que es básica, que es la que mencionaba Otto desde el inicio. La fianza mercantil siempre serán empresas mercantiles las que lo otorguen, no pueden ser personas naturales. En cambio, en la fianza civil, sí pueden ser personas naturales las que pueden hacer el papel de fiador. Ok, sigamos con las características. Es decir, si hablamos de las características, en la fianza mercantil no existe la subsidiariedad. Okay. No puede haber esta característica en la fianza mercantil. Ya lo vimos por qué. Porque no aplica el beneficio de exclusión. Adelante, sigamos. Bueno, seguimos con oneroso. Este contrato de fianza es oneroso porque el fiador recibe una retribución por la fianza que da. En este caso sería en las empresas de fianza. ¿Correcto, abogada? Porque por lo que yo tengo entendido, a eso se dedican las empresas de fianza, a prestar el dinero a las sociedades para que ellas puedan sacar su préstamo y después uno le paga a esas empresas de fianza. Luego tenemos bilateral. Esta, pues, al ser oneroso, el contrato de fianza también es bilateral, porque aquí el fiador como el fiado tienen obligaciones recíprocas. Es consensual el contrato porque se perfecciona con el consentimiento del acreedor, de la obligación principal y el fiador. En este caso, el banco siendo el acreedor y la empresa de la que está sacando el préstamo siendo el fiador. Luego tenemos que es un contrato típico. Eso, bueno, un contrato típico porque se encuentra regulado en la legislación de nuestro país. Con lo que vamos ahora a los elementos personales. Tenemos primero el acreedor. Bueno, el acreedor es quien contrae la obligación principal con el deudor y la fianza con el fiador. Luego tenemos el fiador, que este es quien asume la obligación de pagar en defecto del deudor. Es decir, el fiador es la persona que si el deudor no paga, el fiador tendrá que pagar por el deudor. Y por último tenemos que es el deudor o el fiado, que esta es la persona que contrae la obligación principal con el acreedor. Ok, ahora pasamos a los elementos reales que tenemos la obligación garantizada y la obligación del fiador. Entonces, primero tenemos la obligación garantizada, que esta es la obligación principal que se da entre el acreedor y el deudor. Yo tenía un ejemplo, abogada, pero ya que usted dice que en los contratos de fianza mercantiles no se puede entre dos sociedades. Entonces, el ejemplo que yo iba a dar estaba malo porque según mi ejemplo, según lo que yo había logrado entender, yo pensaba que sí se podía entre una sociedad anónima y otra sociedad anónima, una ser el fiador de la otra. Pero gracias por aclararme de esa duda. Bueno, entonces, para la obligación
la obligación garantizada, igual cabe recalcar que la obligación garantizada puede ser para cualquier tipo de obligación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. Y luego tenemos las obligaciones del fiador, que en este caso es pagar una suma monetaria cuando el deudor no cumpla con la obligación principal. Como les he venido diciendo, la obligación del fiador es básicamente como cuando ustedes, hablando de lo civil, como cuando ustedes van al banco y abren una cuenta para una tarjeta de crédito o sacan dinero, les van a pedir un aval y ese aval, en caso de que ustedes no puedan pagar, el banco se va a dirigir a esa persona, que es básicamente en este caso el fiador. ¿Verdad, abogada? Eso es lo que yo entendí, que en lo civil es el aval de una persona. Como yo he ido al banco y me dicen quién es su aval, y lo primero, pues mi mamá es mi aval, entonces eso es básicamente cómo funciona lo del fiador. Así es. Ok, ahora pasamos con las obligaciones del fiador. Tenemos la primera obligación del fiador, que es cumplir la obligación garantizada cuando se incumple por el deudor, que es lo que les dije anteriormente. Y la segunda, comunicar la exigencia del pago al deudor, es decir, decirle al deudor que tiene que hacer sus pagos al banco para que esa persona lo haga, porque si no le toca al fiador hacer esos pagos. Luego tenemos los derechos del fiador. Ok, el fiador tiene derecho a exigirle al deudor la suma de dinero que debe pagar el deudor por el pago que hizo el fiador en su nombre. Es decir, en este caso, yo como deudor no pude pagar, entonces el fiador viene y paga por mí y él es todo su derecho de venir y reclamarme a mí el dinero que él pagó. Aquí lo podemos ver otra vez, que el fiador tiene derecho a que el deudor, yo, le restituya todo lo que pagó en mi nombre. Y por último, tenemos que el fiador puede constituirse como parte en los procesos o juicios o cualquier otro procedimiento judiciales en los cuales se le otorgue la fianza. Es decir, de haber un proceso legal, el fiador tiene derecho a participar en ese proceso al él ser una de las partes interesadas. Ok, ahora nos movemos con las obligaciones y derechos del acreedor y el deudor. Ok, el acreedor podrá perseguir al fiador desde el incumplimiento del deudor. Es decir, el deudor falla con los pagos hacia el acreedor, entonces el acreedor en este caso persigue al fiador, que es la persona que responde por el deudor. Y segundo, el deudor está obligado a restituirle el pago al fiador, como les mencioné anteriormente. Las causas de terminación de contrato. Tenemos causas normales y causas anormales. Las causas normales, que pues primero al extinguirse la obligación principal se extingue la fianza, es decir, si el deudor paga prepaga al acreedor lo que le debe, entonces la fianza se extingue, ya que la obligación principal se pagó. La segunda, por cualquiera de las causas de extinción de las obligaciones, que esto lo podemos ver en el artículo 1421, y menciona que es por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación. Y luego tenemos por prescripción después de los 3 años, ese es el plazo que dicta la ley para que se extinga un derecho o una obligación. Y luego tenemos las causas anormales. El primero tenemos cuando el acreedor le conceda una prórroga al deudor sin el consentimiento del fiador. Eso está especificado en el artículo 2050 de nuestro Código Civil. Y la segunda, cuando por culpa del acreedor el fiador pierda derecho a subrogarse. Abogada, y quisiera que me pueda ayudar en esto en esta última que mencioné. El derecho a subrogarse, básicamente en materia, en la fianza mercantil, no tendría mayor aplicación porque las empresas afianzadoras, ya sean bancos, compañías de seguros, al momento de emitir una fianza a favor de un fiado, piden una contragarantía en caso de incumplimiento. Es decir, en el caso de que la empresa fiadora
se hace responsable de la obligación del deudor principal y pague la deuda, ella no tendría por qué ir a pelear los derechos del fiado en contra del acreedor, sino que para reembolsar el dinero que pagó, simplemente ejecuta la contragarantía. Vamos a ver. Sí, no. No sé si puedo poner la pizarra, creo que no, mientras usted esté, espéreme. ¿Pueden ver la pizarra en blanco? O sea, déjeme ver. A lo que usted sí la puedo ver, abogada. A lo que usted se refiere con la contragarantía es que en este caso es el fiador el que pone esa contragarantía. Correcto. O sea, yo tengo Veamos. fiador y mi fiador tiene una contragarantía conmigo por si él le toca pagar esa deuda. Correcto, vamos a ver. ¿Ven la pizarra, muchachos? Sí, abogada. La relación que se va a garantizar es la relación que existe entre A y C. Perdón, entre B y C. B en esa relación es la deudora. Y C en esta relación es el acreedor. A vendría a ser la sociedad mercantil, el banco, la compañía de seguros, la empresa afianzadora, que le garantiza la deuda. ¿A quién se la garantiza? A C. A C. C, es que ¿quién es C en este caso? El deudor. El acreedor. Vamos a ver, muchachos, ubíquense. Sí, Entre B y C hay una relación. Para garantizar el cumplimiento de esta relación, B busca una compañía de fianzas. Sí, A. Es A. A le va a garantizar la obligación a C. ¿Qué obligación? La que tiene B con C. ¿Están comprendiendo, muchachos? ¿Podría volverlo a explicar, abogada? Yo también me confundí un poco, abogada. Nuevamente. Lo que da en, Sí, Carlos, adelante. entonces lo que ofrece A prácticamente es una garantía. Correcto, la fianza es una garantía. Es una garantía, a diferencia de la hipoteca y de la prenda, es una garantía personal. O sea que sé feliz de la vida que le garantice un banco la deuda que tiene B. Porque Sí, obviamente claro. el banco es un respaldo, es una persona confiable, no va a salir corriendo ni nada de eso. Entonces, cuando B incumple la deuda con C, C no se va a meter a pleitos con B. B, sino que A le va a pagar a C. ¿Dónde va a ir? Donde A. ¿Dónde A? A tampoco se va a meter a pleitos con C. ¿Qué va a hacer A? Pues le paga. Sí. Entonces, A se queda con una deuda que era de B. Pero A, al momento de constituir la fianza, le exigió a B una contragarantía. O sea que esa fianza estaba contragarantizada ¿Qué podría ser una contragarantía que B le da a A? con una hipoteca o con una prenda. Ok. Entonces, A le paga a C y para cobrarse lo que le pagó, simplemente ejecuta la hipoteca o la prenda. Esa es en cambio, en materia civil, sí aplica el principio de subrogación, en el sentido de que A garantiza la obligación que tiene B con C. En caso de que B no cumpla, C le cobra a A paga, pero A se coloca, se subroga en la posición que tuviera B. No, perdón, en la posición que tuviera C. Se subroga en el puesto de C. ¿Qué quiere decir? Que ahora, en lugar de C, es A quien le va a cobrar a B. ¿Me explico? Aquí aplica la subrogación. Sí, Diego.
O sea, abogada, que no hay una contra... ¿Cómo se le llama? En materia civil generalmente no se pide una contragarantía. Yo puedo Contragarantía. avalar una deuda suya porque somos amigos. Pero el banco, En cambio, el banco si obviamente le va a pedir le una da una garantía. fianza, le va a pedir obviamente una contragarantía, que puede ser una hipoteca, una prenda o inclusive otra fianza. Pero abogada, Entonces, yo creo que fue con usted una vez que tocamos el tema. No creo que fue con usted que si yo soy el deudor, puede venir alguien más sin que yo me dé cuenta a pagar esa deuda por mí. sí, pero esa es otra cosa, eso es una agencia oficiosa. Eso tiene que ver con la novación, ¿verdad? No, no, nada que ver, es otra cosa, es otro concepto. Yo tenía aquí que en lo civil dice pues que la novación que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo puede hacerse sin el conocimiento de este, pero no sin el conocimiento del acreedor. Sí, pero es otro concepto. Aquí estamos hablando de subrogación, es decir, se coloca en el puesto de, es decir, cumplió con la obligación, pues ahora yo tendré los derechos que tuviere el acreedor. Pero eso no es una novación. La novación es cuando no hay una relación de fianza, sino que simplemente usted me debe a mí y yo le cedo el crédito, puede ser una cesión, entonces ahí se da prácticamente el cambio de un acreedor. Dígame, Diego. Entonces aquí la gran diferencia. Pero en este caso, en esta causa normal, mejor dicho, ¿cómo es que el fiador pierde el derecho a subrogarse por culpa del acreedor? No entiendo. No, no es que pierda el derecho de subrogarse en materia civil, sino que no tiene necesidad de hacerlo, porque tiene una garantía que le corresponde. Entonces la subrogación se da cuando no hay una contragarantía, pues entonces me coloco en el puesto del acreedor. ¿Ok? Bien. Es para facilitar las cosas. Exacto, es para facilitarlas. La fianza, la contragarantía es que nadie se mete al lío con nadie. Ah, correcto. El que queda más fregado es B, porque B va a perder la contragarantía. Y para no perderla, tendría que probar de que sí le cumplió a C y que A pagó mal. Pero ya ese es otro cuento. El gran beneficiado de todo esto es C. Es correcto, Porque así C es. prácticamente tiene doble garantía de que se le va a pagar. Totalmente. Por eso el Estado cuando contrata, por ejemplo, hace una licitación y contrata con un contratista la construcción de 100 kilómetros de carretera, lo que le va a pedir es una fianza. Primero una fianza de sostenimiento de precio, para que no le cambie el precio. Luego una fianza de cumplimiento del contrato. Y cuando entrega la carretera le pide una fianza de calidad. Es decir, si las cuestiones no salen como tendrían que salir, el Estado simplemente va donde el banco, ejecuta la garantía, se cobra lo que tiene que cobrar y no se mete a pleitos con el contratista. ¿Qué hace el banco? Pues el banco paga, no pregunta nada, no tiene por qué preguntar nada, el banco paga y simplemente ejecuta la contragarantía. Y ni A perder. correcto, así es. Ok, avancemos, por favor. Sí. Bueno, y con eso concluimos ay Dios mío. Con eso concluimos con el contrato de fianza, con lo que los dejo ahora con mi compañero Ángel Irías, que les hablará sobre el contrato de prenda mercantil. No, a mí me tocaba otro. Ah, perdón, Alexis. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Déjame pongo la cámara.
Buenos días, compañeros de abogada. Yo les voy a seguir hablando sobre el contrato de prenda mercantil. Los antecedentes del contrato de prenda mercantil, que fue el segundo derecho real que conocieron los romanos. El primer derecho real fue el contrato de fianza, como mencionó anteriormente mi compañero Otto. Luego surgió de la fiducia. Estuve investigando y la fiducia es un contrato por el cual una persona llamada fideicomitente puede entregar uno uno o varios bienes a una sociedad para que esta sociedad cumpla con la finalidad, cumpla con una determinada finalidad a favor del fideicomitente. Fideicomitente. Voy a pasar de concepto. ¿Qué es una prenda mercantil? Una prenda mercantil hay que distinguirla de una civil, porque en la civil prácticamente solo se hace entre dos personas naturales, pero en cambio, la prenda mercantil se tiene que hacer que una de las partes en la prenda mercantil tiene que ser una empresa, por lo menos una de las partes, una empresa tiene que ser, o una institución financiera. Entonces, el concepto de prenda mercantil. Empresa, Alexis. Por lo menos dice que en la prenda mercantil, por lo menos uno debe de ser una sociedad mercantil. ¿Qué tipo de sociedad mercantil? ¿Que se dedique a qué cosa? Que se dedique al otorgamiento de créditos. Correcto, ¿como cuáles? Como por ejemplo, otorgamiento de créditos, por ejemplo, un préstamo. Sí, pero ¿quiénes se dedican al otorgamiento de créditos? Los bancos. Aparte de los bancos, ¿quién más? Las casas de empeño. Entonces, ¿qué es la prenda mercantil? Prenda mercantil. Es la prenda mercantil, es la deuda que se constituye a favor de las empresas. No, la prenda mercantil no es una deuda. ¿Qué tipo de contratos está estudiando ahorita? Contratos de garantía. Bueno, entonces, ¿qué es la prenda? La garantía que se constituye a favor de una empresa. Correcto, es una garantía real. ¿Por qué es real? ¿Por qué es real? Se perfecciona en el otorgamiento de la cosa. Con el otorgamiento no, sino que recae sobre una cosa. Al igual que la hipoteca, a diferencia de la fianza, que recae sobre una persona. La prenda recae sobre una cosa y por eso decimos que es una garantía real. Ok, denme el concepto. Decimos que la prenda es un contrato de garantía real en el cual... Contrato con garantía real, en el cual una persona, en el cual se constituye una garantía a favor de una empresa, una garantía a favor de una empresa o institución financiera que se dedique a expedir títulos crediticios. La diferencia es que siempre tiene que ser a través de casas de empeño o entidades que se dediquen profesionalmente al tema de los préstamos o créditos. Muy bien, sigue adelante. No voy a pasar de... espérame. También identificamos dos tipos de prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. Para que una prenda sea con desplazamiento,
Sean con desplazamiento, por ejemplo, un ejemplo podría ser que yo tenga un anillo y yo agarre ese anillo y voy a una casa de empeño y la casa de empeño me evalúa el anillo y me ofrecen un valor por el anillo. Un valor por el anillo. Un valor por el anillo. Y luego la casa de empeño se queda con mi anillo en caso de que yo lo deje empeñado en la casa de empeño. Entonces, y luego yo le digo, se pacta un plazo en el contrato. Por ejemplo, un plazo de 5 meses. Vengo y al cabo de 5 meses, antes de que acabe los 5 meses, vengo yo y pago. Lo único que tendría que pagar fue por el préstamo que me otorgó la casa de empeño, más los intereses, obviamente, más los intereses. Pero en caso de que yo no logre pagar en los 5 meses, pero en el caso que yo no logre pagar en el plazo de 5 meses, la casa de empeño puede enajenar mi anillo, o sea, puede venderlo o puede subastarlo en una subasta pública. Y las ganancias que se obtengan en esa subasta, la casa de empeño la va a usar para cobrar mi deuda que yo les debía a ellos. Y en la prenda sin desplazamiento, la prenda sin desplazamiento protege un poco más al deudor, porque el bien que el deudor da en garantía, el bien que da en garantía en el contrato de prenda se lo puede mantener durante la duración. Lo puede mantener durante la duración del contrato y luego lo puede seguir manteniendo mientras dure el contrato, y solo tiene que ir pagando los plazos que se acordaron con la casa de empeño y las condiciones también. Entonces, un ejemplo específico de prendas sin desplazamiento podría ser, por ejemplo, yo tengo un carro y me indican vale tanto su carro, y me dan el dinero. Así como un préstamo, más o menos, pero no es un préstamo exactamente. Me dan dinero por el cual mi carro fue valorado, pero yo sigo conduciendo mi carro. O sea, no lo dejo el carro en la casa de empeño, sigue siendo mío. Y como el valor de un carro, es mucho mayor que el valor de un anillo que le había dicho en el ejemplo anterior, obviamente se va a pactar en pagos mensuales. Entonces yo voy a tener que estar pagando una cuota mensual por una cuota mensual. Pero si yo pasan 2 o 3 meses y yo no pago no sigo pagando en lo que yo me comprometí, me pueden mandar un aviso y me dicen que si yo no me pongo al día, me pueden quitar el carro. Pueden quitar. Ahora les voy a hablar sobre las características del contrato de prenda mercantil. Identificamos 5 características. La primera que son accesorios, al igual que todos los contratos de garantía, porque la finalidad de dar un bien en prenda es cumplir con la obligación principal. La segunda característica es que es real, porque se perfecciona el momento en que se entrega al acreedor, por ejemplo, en la casa de empeño, el bien en que se va a dar en prenda.
La tercera característica es que es oneroso, porque el bien que nosotros damos en prenda tiene una valoración económica en el mercado. Por ejemplo, un carro mínimo vale unos 400.000 empiras. Y también 400.000 empiras. Y también es oneroso porque tiene una finalidad de lucro el contrato. Porque se le pagan intereses al acreedor. La cuarta característica es que es indivisible. Porque en el caso es indivisible porque en el caso de que el acreedor se vaya a quedar con el bien que yo di imprenta en el contrato, se va a quedar con el bien entero. O sea que si yo doy, por ejemplo, un carro en prenda mercantil, y no cumplo con el plazo, el acreedor se podrá quedar con todo mi carro y no solo con las llantas, con los rines o con los asientos, se queda con todo el carro. Y es típico porque está regulado en la legislación del país, específicamente en el Código de Comercio, en el artículo 1289. Voy a pasar. Elementos personales. Los elementos personales de este contrato son el acreedor prendario y el deudor prendario. El acreedor prendario, el acreedor prendario, como yo les dije casi al comienzo de mi exposición, tiene que ser una compañía o empresa que se dedique dentro de su giro ordinario a expedir títulos crediticios. O sea que tiene que ser una empresa o institución financiera. Y el deudor prendario, pues, es la persona propietaria del bien que se da en prenda, en el contrato de prenda. Sí, aquí lo que dijo anteriormente Alexis pues está en todo lo correcto a él, lo que quiere decir como acreedor prendario, por los que no escucharon, no pudieron entender, es que el acreedor prendario en este caso son las casas de empeño o las empresas que en su giro diario, o sea, que ellos se dedican a esta actividad. Y el deudor prendario, como lo dijo él, es el propietario del bien dado en prenda. O sea, si yo doy una cadena a una casa de empeño, entonces en este caso yo soy el deudor prendario porque yo soy el propietario de lo que di en prenda y el acreedor prendario es la empresa o las casas de empeño que se dedican a esta actividad. Sí, sí. Ahora los elementos reales. El elemento real del contrato de prenda es obviamente la cosa ignorada. Que la cosa ignorada, como yo la había mencionado anteriormente, es el bien que se da en prenda. En la siguiente diapo vamos a ver qué tipo de bienes se pueden dar. Bienes fungibles, bienes no fungibles, incorporales, corporales, etc. Y también cabe un dato es que lo más común es que sean bienes muebles y siempre y cuando tiene que ser bienes muebles y siempre y cuando sea propiedad del deudor prendario, el bien dado en prenda. Voy a pasar. Modos de prenda. Contenido obligacional. 26. Espérate. Modos de. Sí, modos de prenda. Los modos de prenda, el primero, si no me equivoco, menciona los bienes corporales o bienes incorporales.
Eh, eh, los bienes corporales son cosas que pueden ser percibidas por los sentidos. Por ejemplo, el dinero, sí, dinero. Y los bienes incorporales, pues, pueden ser, por ejemplo, un crédito o una servidumbre activa. Eh, También se pueden dar en prenda bienes fungibles o no fungibles. Los bienes fungibles, los bienes fungibles son aquellos, los bienes fungibles son aquellos en los que no se puede utilizar bien sin consumirlo. Entonces, el ejemplo más común de bienes fungibles, el bienes fungibles es el dinero. Pero también otra característica de los bienes fungibles es que se puede sustituir. Entonces, un ejemplo más específico de los bienes fungibles podría ser el dinero. Por ejemplo, yo debo pagar con un billete de 100 lempiras, pero puedo pagar con 100 billetes de 1 lempira. O sea, sí, se pueden reemplazar son reemplazables por el mismo valor y la misma especie. ¿Qué más? Prendas, no, ¿qué? Bienes corporales. Y fungibles o no fungibles son los que no se pueden sustituir. Por ejemplo, un bien no fungible, un bien no fungible podría ser una obra de arte. Que aunque el mismo pintor pinte otra obra de arte, no va a ser igual a la misma que él pintó originalmente, no va a quedar exactamente igual. Entonces, en resumen, sí. En el caso de que la prenda sea sobre el bien fungible, existe el derecho de sustitución porque se puede sustituir, a menos que se pacte lo contrario en el contrato. Si se pacte lo contrario en el contrato. O sea, si yo doy dinero, por ejemplo, y le digo al acreedor, yo quiero de vuelta esos mismos exactos billetes que yo te estoy dando en el contrato y lo pactamos, entonces el acreedor me tiene que devolver los mismos billetes y no me puede dar otros billetes, por así decirlo. ¿Qué más? Y cuando la prenda sea sin desplazamiento, no va a tener, pues sí, cuando la prenda sea sin desplazamiento, no va a tener efectos contra terceros. O sea, en el ejemplo del carro que yo les dije hace poco, digamos que yo doy mi carro en un contrato de prenda sin desplazamiento. Y por ejemplo, yo se lo presto a otra persona, por ejemplo, a un amigo mío, y viene mi amigo y me lo choca el carro. Y como no estaba a mi cargo en ese momento el carro, sí, y yo no estaba en ese momento el carro a mi cargo. Yo no le puedo exigir a mi amigo que me lo pague, sino que voy a tener que responder yo porque hice un contrato de prenda mercantil sin desplazamiento. Las cosas, y como ya les había mencionado anteriormente, las cosas ajenas no se pueden dar en prenda a menos que se tenga la autorización del propietario de la cosa. Pero si no se tiene esa autorización del propietario de la cosa, no se puede dar en prenda esa determinada cosa. Haga un poco más rápida la exposición porque hace falta todavía 2 contratos más. Sí, lo voy a meter. Voy a hacer más rápido.
Voy a ser más rápido. Ya no me faltan los dos cosas nada más, creo. Y para que la prenda mercantil se pueda dar sin desplazamiento, eh, eh, espérate, no. Y para que la prenda mercantil se pueda dar sin desplazamiento, tiene que ser sobre bienes o elementos que sean necesarios para la explotación de una empresa. Voy a pasar a diapo. Prenda sobre títulos, valores o crediticios. La prenda sobre títulos, valores se puede constituir por el endoso en prenda de los títulos a la orden. El segundo título puede ser sobre endoso y registro si son nominativos. Si son nominativos estos. La tercera es que el endoso notificación al tutor si el título no fuera negociable. Transmisión del bono de prenda. Y por último, siempre entrega el título si fuera el portador. Y este último debe seguir el recibo expresando que está de acuerdo. Voy a pasar de... ¿Cuándo un título o valor no es negociable? Cuando un título valor no es negociable. El título valor no es negociable. Entonces, si el título fuera negociable. Entonces, por ejemplo, el título no fuera negociable. Título no negociable. Cuando sea cuando un contrato de prenda sin desplazamiento podría ser. No, estamos hablando de títulos valores. ¿Cuándo un título o valor no es negociable? Cuando se pacta en el contrato. No. Cuando se pacta en el contrato puede ser negociable, me ocurre. No, nada que ver, nada que ver. Los títulos es negociable. Por lo que yo tengo entendido, un título o valor no puede ser negociable cuando incluya en la cláusula que no puede ser negociable e intransferible. Correcto, cuando no se puede transferir. Solamente se puede cobrar la persona quien está designada dentro del título. Correcto. Alexis, ¿cuál es la diferencia entre un título valor a la orden y un título valor nominativo? Título valor en la orden. El título valor a la orden es que se puede. Título valor a la orden es que se puede. La orden es que se lo puede cobrar cualquier persona y el nominativo es que es solo una persona específica, me parece. No. Ambos títulos están designados como una persona específica. La diferencia es que a la orden se puede transmitir por endoso y los nominativos únicamente por cesión de crédito. ¿A qué se refiere con la transmisión de un bono de prenda? Transmisión de un bono de prenda. Cuando una persona se la transmite otro bono o el bono de prenda a otra persona. ¿Y qué es un bono de prenda? Un título valor. ¿Y qué representa el título valor? ¿El bono de prenda qué representa? Una garantía. Sí, yo sé. ¿Pero qué representa? La letra de cambio representa un crédito. Las acciones representan una participación dentro de la sociedad. ¿El bono de prenda qué representa? Bueno, siga adelante. Sería, abogada, que un bono de prenda como que acredita que existe un crédito prendario. ¿Y cuál es la garantía prendaria? ¿Sobre qué recae? Sobre la mercancía. El bono de prenda representa mercancía.
es un título representativo de mercancía. Lo que garantiza el bono, o sea, la prenda, recae sobre la mercancía. Sí, Vamos, adelante, por favor. Ya son 3:30 y no han terminado. El manejo del tiempo también se va a valorar. sí, en las tres causas principales de terminación del contrato de prenda mercantil es por cuando se destruye la cosa de la prenda, por ejemplo, el carro que se destruya, por confusión, por ejemplo, cuando la cosa de la prenda está adquirida en propiedad del Me acreedor, está, por ejemplo, me que va está hablando de la extinción de la prenda y no me ha hablado de los derechos y obligaciones del acreedor y del deudor. Rápidamente, dígame, ¿cuáles son los derechos que tiene el acreedor? el acreedor puede retener la cosa de la prenda, ¿Qué otro derecho tiene? Derecho de retención. ¿Otro derecho? hacer las acciones necesarias para recobrar los bienes, para recobrar los bienes, si hubiera sido despojado de ellos. Derecho de persecución se llama. Persecución. ¿Otro? También puede, puede ir ante un juez y pedir al juez que decrete una subasta del bien. ¿Qué prohibiciones tiene el acreedor prendario? Que no puede establecer que no puede establecer en el contrato que se va a vender el bien de un solo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra prohibición? Otra prohibición del prendario. Que no puede retener bien si el deudor ya pagó la deuda. Si ya la ¿Otro? tenía. ¿Puede usarlo? ¿Puede usar No, la cosa? no puede usar el bien. Solo Aparte prenda. del dueño de la cosa, ¿quién más puede constituir la prenda? Aparte del dueño de la cosa. Un tercero, si el dueño original le da permiso. Ok, ¿cuál es la manera de extinguir la prenda? Cuando se destruye la cosa, cuando el acreedor venda la cosa en una subasta pública, eh, cuando el acreedor venda la cosa en una subasta pública y, y por el pago de la deuda del Bien, deudor. vamos con la hipoteca. Bueno, yo les voy a estar hablando de la hipoteca y bueno, primero para empezar, empezamos por los antecedentes. Y bueno, pues el término hipoteca La cámara. procede de la lengua... Sí, disculpen, se me olvidó ahora. Ok, creo que ya me miran. Bueno, les decía que proviene de la lengua griega y la palabra hipoteca está derivada de las palabras hipo y teca, que hipo significa debajo y teca cajón, que, o sea, esto para los griegos era algo que estaba oculto, aquello que permanecía escondido de abajo. Existen signos externos de su existencia al no conllevar la exigencia de la posesión en, en favor del acreedor hipotecario para que pudiera ser constituida. O sea, esto lo que querían decir ellos es que el bien hipotecado continúa perteneciendo y sigue siendo poseído por el deudor hipotecario, que, o sea, es la diferencia a lo que estaba hablando Alexis de la prenda, que en el caso de la hipoteca, uno sí puede usar el bien. Y bueno, no obstante, la regulación actual y la idea de la hipoteca es heredada del derecho romano. Okay. Y bueno, para pasar ya al concepto de qué es la hipoteca, o sea, la hipoteca es cuando se constituye por empresas que dentro de su giro ordinario dicha operación, así como las otorgadas cuando una de las partes es comerciante. O sea, sabido es que la hipoteca es un derecho real constituido sobre el bien hipotecario a favor del acreedor para
garantía de su crédito, que de esta forma le permite al deudor que ese bien permanezca en su poder. Bueno, ¿Qué cosas se pueden dar en hipoteca? Ok, pues según nuestro Código de Comercio, en el artículo 313, dice que lo único que se puede constituir son los bienes muebles, que dentro de eso va empresas mercantiles y los buques. ¿Cuál es la diferencia entre la hipoteca civil y mercantil? Supongo que en la mercantil se pueden constituir bienes muebles y en la civil se podrá constituir bienes muebles e inmuebles. ¿Quiénes pueden constituir la hipoteca mercantil? Como le decía, las empresas mercantiles y los buques. No le estoy preguntando sobre qué se puede constituir, sino quiénes pueden constituir hipoteca. No sé, o sea, se refiere, o sea, al deudor, pues, o sea, el que tendría la hipoteca sería el deudor, porque, o sea, el deudor le da como garantía a su acreedor la hipoteca de su bien, digamos, Al para pagar. igual que la prenda, se puede constituir la hipoteca por el dueño del bien o bien por un tercero. Sí. Las características de la hipoteca. Bueno, las características es que es accesorio. ¿Y por qué es accesorio? Es accesorio porque este es un contrato principal y su única finalidad es asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Pues es oneroso porque tiene obligaciones y también tiene ventajas económicas para ambas partes. Y es unilateral porque ya en este caso solo el deudor está dando el bien hipotecado al acreedor para asegurarle que cumplirá con la obligación principal. Y bueno, por último tenemos que es típico porque el contrato de hipoteca se encuentra regulado en nuestra legislación de nuestro país, que como le decía en el Código de Comercio, desde el artículo 1313 hasta el 1317 está regulado lo que es hipoteca. Elementos reales y personales. Bueno, como elementos reales y personales tenemos al acreedor hipotecario, que es comúnmente una institución financiera y lo que eso hace es que el proveedor del préstamo y otros intereses otorgan a cambio de la garantía, en este caso pues la hipoteca. También tenemos al deudor hipotecario, que este es el que transfiere el derecho de propiedad para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Se transfiere la propiedad en una hipoteca? Sí, porque el acreedor tiene, o sea, el dominio hasta que el deudor... El acreedor tiene el dominio de la cosa. No. Tiene la posesión. Perdón. El acreedor tiene la posesión de la cosa. El acreedor tiene la posesión de la cosa. No. O sea, sí, pero es que el acreedor solo tiene este bien como una garantía para que el deudor, que es el hipotecario, pague, digamos que su otra deuda y después se le libraría el... ¿Y quién se queda con el dominio y con la posesión de la cosa? ¿Me está escuchando, abogado? ¿Quién se queda con el dominio y la posesión de la cosa? Ok, le decía que se quedaba, ¿me escucha? El deudor. Siga. Ok, bueno, tenemos los elementos, hemos hablado, ¿verdad? Permítame. Bueno, tenemos los elementos reales del contrato de hipoteca, que tenemos los bienes hipotecarios,
y los créditos. Los bienes hipotecarios, o sea, son aquellos bienes en el que se puede imponer la hipoteca, y en el caso de mercantil pueden ser bienes muebles, inmuebles, susceptibles de inscripción, y también los derechos reales enajenables. También bueno, podemos constituir construir una hipoteca mercantil sobre un bien inmueble. Pues en el caso de mercantil, creo que sí. Ah, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hipoteca civil y mercantil? No, no, perdón, esto está mal. Solo es mueble, perdón. Y bueno, como decía, también tenemos los créditos, que esto significa que se puede constituir hipotecas para garantizar los derechos de los tenedores que tengan los títulos valores, así como lo establece nuestro código, pues. Okay. Bueno, las hipotecas se pueden constituir derechos de los tenedores de los valores. Estas hipotecas se caracterizan porque, primero, podrán otorgarse a favor de acreedores intermediarios si son al portador o determinables. ¿Cuáles son esos También, acreedores intermediarios? Me está hablando de acreedores intermediarios. ¿De qué está hablando? O sea, serían los acreedores, creo que se refiere como que si hubieran más acreedores. No, papá, si está inventando, no invente. No me venga a inventar aquí. Eso no existe. Acreedores intermediarios, no existe. Bueno, o sea, es que sí, tal vez no existe, pero lo que lo que me refería yo era, pues, los acreedores con los que se está tratando, pues. Bueno, va a continuar mañana, Ángel. Estudie bien el 1316 porque no lo sabe. Y mañana terminamos con la hipoteca y con el factoring. No debería de darles oportunidad. Es decir, el que no expuso en la hora de exposición porque su compañero se alargó en su tema, debería ser problema de ustedes. Pero le voy a dar la oportunidad. El próximo grupo, por favor, maneje el tiempo. Dígame, Carlos. Sí, ahora es que le quería consultar porque va mi grupo mercantil, pero falta que pase Florencia y Ángel Heriberto todavía, y falta que termine. Entonces no sé si nos vamos por los días o no. El último va a quedar Florencia y Uniberto. Ah, ok, ahora. Una duda. Adelante. Es que no me quedó claro cuál es la diferencia entre la hipoteca meramente civil y la mercantil. Entiendo que la civil solo es de inmuebles. Correcto. Y la mercantil puede ser ambos, entonces, de bienes muebles e inmuebles. No. La mercantil solamente muebles. La empresa, sus elementos y los buques. Únicamente. Ok. Abogada. Pero mañana lo vamos a concretizar. Diga. Usted me dijo que no existían los acreedores intermediarios. No. Es que fíjese que ahorita estaba viendo el artículo que está en mi código. Ese sí usa la palabra a favor de acreedores intermediarios. Lo tiene malo, es indeterminados, no intermediarios. Sí, es que este código de... Bueno, los dejo, voy a la otra clase. Tiene razón.